Buenos días, hoy nos espera un día muy intenso. Estamos de vuelta en Movara Circuit. En el vídeo anterior ya estuvimos aquí, ahora estamos de camino a los boxes y estoy seguro de que va a ser muy guay. Ayer la verdad que tuve muy poquito tiempo para poder estar aquí y eso. Hoy tampoco es que vayamos a tener mucho tiempo por eso, pero bueno, más que nada porque por la mañana Movara, por la tarde Tsukuba. O sea, ¿qué coño es esto? Dios, vamos a ver los coches que hay, cómo va esta vaina, porque hoy pinta muy guay también. ¿A quién no le gusta comprar piezas? Recuerda que tienes el código RASCOAD en Autodoc para ahorrarte unos billeticos y el código sirve para ti, para tu madre, para tu padre, para tu abuela, para tu ex, para quien sea. What's up, man? I can drive in either van. Hey, nice to meet you. Good morning, Obla. Good morning. Good morning, man. How you doing? Nice to meet you guys. Nice to meet you too. You two are from Spain? You're from Spain? Yeah. That's cool. Well, this must be very cold for you. Yeah. Hoy es una tandita bastante más chill. La verdad es que se siente un ambiente más familiar, por decirlo de alguna manera. Que realmente a mí me gusta más esto. O sea, ver coches más normales. Está guay ver pilotos ahí super pros y tal, pero ver pilotos más normales con coches más normales, cuando digo normales es súper entre comillas, porque quieras o no, al final me estoy como acostumbrando a todo esto, pero normal, ya os digo que no es, al menos para mí, y sé que para muchos de vosotros tampoco es muy normal. Pero la verdad es que está muy guay poder estar aquí en un ambiente un poquito más familiar, ver, bueno, pues distintas preparaciones un poco más accesibles, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que bueno, estamos Carlos y yo dando una vueltecita, os voy a enseñar un par de coches por aquí. De aquí está guapísimo, porque tú lo ves como un G35, pero te acercas delante. Oh, it crashed now? Yeah. Oh shit. Bueno, se acaba de pegar una hostia y está un poco usado. Pero bueno, ves que lleva morro de S14 con capó de S14, unas aletas adaptadas. Yo la verdad es que lo flipo, o sea, es muy curioso. Tú lo ves por delante, lo ves aparecer y dices, ah, un S14. Pero lo escuchas y dices, tío, pero suena como un VQ. Y efectivamente le ves el culo y dices, ¿qué? Hay algún que otro misilaco, no sé si es un 90, creo que sí. Sí, no es un Mark 2. Está reventado, pero reventado. Pero bueno, está curioso y está corriendo, que al final pues es un poco lo importante, ¿no? Creo que era este, no sé si era este o el otro. Había uno de los dos que le estaba metiendo fuerte, pero fuerte, Creo que era este, la verdad que me ha gustado muchísimo su estilo. Le estaba metiendo bastante agresivo, los cambios de peso muy rápidos. Me ha gustado mucho la manera que tiene de conducirlo. Carlos ahí admirando el SR. Este ya lo vimos ayer, estuvo corriendo de ayer. Qué envidia poder derramar aquí días seguidos. Joder, qué pasada. Este la verdad que sonaba muy pepino. Era un TD06 y parece que está bastante hasta arriba. Al menos tal como sonaba, yo creo que iba bastante hasta arriba, porque sonaba muy gordo. Lleva la screamer al techo. Me hace gracia, tío, que llevan una Westgate que es del tamaño del turbo. O sea, lleva una HKS de estas antiguas que es enorme, o sea, es un palmo de puta Westgate, tío. Es, pero súper bestia, tío. Madre mía, o sea, ves la caracola de escape que es
súper chiquitita y ves la pedazo de huel que te dices, ¡hola! La verdad es que este coche pinta bastante monstruo. No es mi estilo de coche, también lo digo, mira qué pedazo de ruedas. Pero bueno, corre, si no recuerdo mal, de 1 GP o Fórmula 1. No recuerdo muy bien, pero bueno, es coche puramente de competición y la verdad que está precioso. Te quedas flipado, va con 2,85 en 19. O sea, no me quiero imaginar lo que tiene que traccionar esto, chaval. Vaya puto monstruo. Y lo que tiene que costar cada una de estas ruedas, madre mía. ¡Qué ruina! Dios. Vaya cohete, pinche. En Japón todo mola a nivel, mira qué puto camión más guapo, chaval. Mírate el lift que lleva y todo, es increíble. O sea, aquí tunean todo, pero a unos niveles que yo flipo, tío. Todo cromadito, hay el inox bien pulidito, increíble. A ver si me veo. Dios, qué pasada, chaval. Qué puta gozada tener algo así y poder llevar aquí tu coche. O sea, qué puta gozada. Parece que están haciendo la tanda dividida en un poquito lo que es nivel de experiencia, ¿no? Antes hemos visto un poco más pilotos experimentados y ahora es bastante novatillos, la verdad. Y es muy gracioso porque estoy viendo que literalmente para lo que nosotros es un coche para empezar, tipo un E36, que sería lo más común, lo más económico y lo más funcional también, aquí es un puto Chaser o un Mars 2 o un JZX90, o sea, es que es ridículo, o sea... Bueno, este novato tampoco es. Bueno, un poquillo sí. Pero es eso, o sea, aquí todo el que empieza con un Chaser o un Mars 2. Hay una chica también aprendiendo con un puto Chaser impecable. Bueno, impecable tampoco está, ¿no? Pero está bastante bien. O sea, me parece, no ridículo, pero increíble, tío. O sea, es increíble.
Ok, estamos en Tsukuba. Creo que estamos en el chiquitito, no me acuerdo cómo se llama. El problema que va a ser principal es que hace un viento que no es ni medio normal. Entonces ya he descartado totalmente el micro que llevo y por eso ahora llevo este de aquí. Y espero que se lleve mejor con el viento que el otro. Pero es que hace un viento muy loco. O sea, no creo que haya un micrófono que sea capaz de grabar un buen audio con el viento que hace. Vamos a ver si conseguimos salvarlo. Y ya estoy por aquí, espero que me podáis escuchar bien. Tenemos por aquí, por una parte, coches de grip. Mirad los capuchinos, qué cookies. O sea, amo este coche, es tan chiquitito, no sé si lo podréis ver, ridículamente pequeñito y cookie. O sea, me encanta, de verdad. Ojalá pudiéramos en España tener cochecitos de estos, son increíblemente guays. Y por otro lado tenemos un poquito más de drift, ¿no? Tenemos aquí pues lo que ya llevamos viendo estos días, S15, un Crown, otro S15, un Mark II y el S14 de Butcher, es un chico que conocimos ayer. What's up, man? Yo. Welcome to my channel. Hey, what's up, guys? Yeah. I So, speak Spanish on the channel, so Oh. yeah, yo hablo español. Dominican Republic, ya tú sabes. Yeah. Aquí viviendo en Japón. Ok, ¿quieres enseñar el coche? El coche, yeah, Sí. vamos a El mirar carro, el coche. carro. Enseña el carro. Vamos a enseñar el carro. 97 es un S14 y aquí adentro todo lo bueno pasa aquí adentro. So very simple y clean. Yo tengo, my steering wheel, un asiento que ahorita lo va a cambiar porque ahora yo me muevo mucho en el carro. So yo estoy haciendo un poquito bachata en el carro cuando me está tirando, So yeah, just my hydro, 6-speed transmission. I have my digital dash cluster y yo hice todo eso. Todo en el carro yo lo hice. Yeah. Yo un mecánico también, so yo hice todo en mi carro. Vale, lo curioso es que estamos en Japón, Yeah. o sea, we are at Tsukuba, Scuba circuit. and this guy decided to put a V8 in it. Yep, I put a V8 in it. Yo hice un LS porque yo siempre quería un LS cuando he vivido en Estados Unidos y nunca tenía tiempo para hacerlo. So ahora como yo vivo en Japón, yo dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer un LS. Y es un carro loco yo. So, Yeah. mucha fuerza, and it's really fast, es rápido. Vamos a enseñarlo ahí Sí. abajo. Butcher tiene un canal de YouTube muy bueno, hace mucho contenido aquí en Japón. Ayer por la noche estuve viendo un par de vídeos, me gustó mucho. Así que por favor, Butcher es un crack y hace, o sea, de verdad, contenido muy guay que merece ser visto por más gente. Es un tío de puta madre, lo hemos conocido ahora, o sea, ayer estuvimos cenando con él y lo estuvimos pasando súper bien. Y seguro que las próximas veces que venga a Japón estaremos haciendo cositas juntos. Así que por favor, y darle mucho amor y seguirlo en su canal de YouTube y en su Instagram. Gracias. Yeah. Este es el engine aquí. Yeah. Tenía el motor en Estados Unidos, en el taller. Yo y él compramos muchas partes y yo le dije a él qué yo quería en el carro y cómo yo lo quería que corriera. So, yo y él pusimos el carro entero y ahora lo mandaron para Japón con el transmisión y todo. Y cuando llegó aquí en Japón, el año pasado, lo entré y hice todo el trabajo yo solo. So, y ese es el engine, es un LS, un LQ9, so, es 6 liter y todo adentro es normal, pero yo lo cambié todo, all upgraded, so todo en el motor es nuevo adentro del carro, so, y corre buenísimo.
estamos nada más y nada menos que en el mismísimo Nikko Circuit. No solo vamos a estar aquí, vamos a Ebisu en un ratito. No parece ni siquiera real. Después de tantos años estar viendo vídeos, poder estar aquí, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Totalmente irreal. Es una pena que no hay ningún evento hoy, pero bueno, igualmente vamos a dar una vueltecita, vamos a ver el circuito y os lo voy a enseñar también. Aquí están lo que serían los boxes tapados, pero que realmente no son boxes, porque, o sea, eso es para sentarte y tal. Realmente la gente aparca al lado, cosa que no le acabo de encontrar mucho sentido, pero bueno, ahí está. Aquí estaréis viendo lo que es la línea de meta de Nikko y aquí tenemos lo que es la recta. Aquí vienen derrapando con poquita velocidad, pillan velocidad y hacen la entradota en esa zona de allí. O sea, mola poder ver aquí las pinturas de T-Cars, Tecno Pro Spirit. Bueno, y no hay muchas más que conozca, la verdad, no voy a mentir, pero guau. De Tecno Pro Spirit hay un MR2 muy, pero que muy guapo. Y que haya Fórmula por ahí, qué guay. Qué guay, la verdad es que, ya digo, que estar aquí, no sé, o sea, es que no se siente ni siquiera real, tío. Que Carlos, ¿te imaginas aquí con tu Hacho, con tu 13? Entrando ahí a puto fondo. Qué pasada, Sí. O sea, estaba comentando ahora con Carlos, chicos, que es una locura la cantidad de circuitos legendarios que estamos visitando en este viaje, sin, la verdad que ni siquiera esperarlos, o sea, es que es increíble. Hostia, pone ahí algo de decibelios. Sí. Es que es verdad que en Nikko son bastante estrictos con los decibelios. Es curioso porque realmente está todo entre montañas, pero claro, eso seguramente hace que rebote el sonido que flipas. Qué pasada, tío. Me gustaría muchísimo al menos poder dar una vuelta andando, tío. Estaría muy guay para poder ver el desnivel que tiene y todo. Y se están haciendo algunas obras por ahí. Creo que están creando la regata esta, siguiéndola por toda esa zona de ahí. Joder, cómo me molaría dar una vuelta andando por aquí para poder ver, pues eso, todos los desniveles que tiene en cuanto... Bueno, ya sabéis que esta curva es muy famosa, que hay en esa zona de ahí levantar la patita y tal. Y estaría muy guay poder ver qué tan inclinado es eso, ¿sabes? Me molaría un montón. Estar aquí es una experiencia increíble que nunca pensé que podría tener, así que no me puedo quejar. Estamos ya en lo que es la zona de Ebisu. Sinceramente, al igual que muchos de los otros vídeos, no sé muy bien qué decir, pero esto es a otro nivel. O sea, solo estamos ahora mismo en el parking de Power Vehicles y me parece esto o sea, es que ni en un juego he llegado yo a ver esto. O sea, madre mía. Como estaréis viendo, hay un pequeño problema, y es que esta noche ha habido una tormenta de nieve bastante fea y hay bastante nieve. Entonces, la idea que teníamos hoy es simplemente organizar un poco, preparar los coches para poder ya dejarlo todo listo para mañana ya poder derrapar y no perder el más mínimo tiempo. Pero en la zona donde tenemos los coches está bastante nevada, todavía no hemos ido, pero ya viendo esto sabemos que por ahí va a estar súper nevado y no sabemos ni siquiera si vamos a poder sacar los coches del garaje. Eso está un poco feo, pero bueno, vamos a disfrutar un poquito de las tomas que voy a hacer ahora de los coches, porque esto no tiene ningún desperdicio. ¡Qué locura! O sea, es que esto es... O sea, Dios. Sé que en cada vídeo digo que esto es una locura, qué tal, pero es que esto... Madre mía. Ahora hemos bajado un poquito y estamos en K-Style, que es básicamente la tienda que hay justo delante de Touge.
Esto es el trazado de toque. Y hay por aquí también algún par de coches curiosos. Fua, no me lo puedo puto creer. Mirad lo que acabo de encontrar. Esto es Higashi, un circuito... Dios, lo que pasa es que, o sea, cuesta entender lo que es subida y bajada porque estoy más abajo. Entonces esto de aquí es una bajada que flipas y esto empieza a hacer un poquito subida y luego empieza ya a bajar un montón. Ya digo, desde aquí la perspectiva se ve muy diferente. Ahora, qué bonito se ve todo nevado, chaval. Qué puta pasada, Dios. Nos acaban de dar la mala noticia de que no vamos a poder conducir porque la puta tormenta de nieve. O sea, justo cuando nosotros venimos tiene que haber una tormenta de nieve, que a pesar de que hace muy buen día y se va a deshacer mayor parte, que aún así tienen que preparar los circuitos y tal, que no hay la más mínima oportunidad de que eso vaya a ocurrir. Sinceramente ahora mismo me quiero morir. O sea, ha sido un sueño para mí tan heavy poder venir aquí y conducir, y el hecho de venir aquí y de pensar que iba a poder conducir durante 2 días. No sabéis la de horas que me he tirado por las noches estos días dando vueltas en la cama pensando cómo iba a ser, cómo iba a conducir. Se lo he dicho un montón de veces a Carlos, estoy en la furgoneta cuando veníamos aquí dándole vueltas de ¡buah! Voy a poder hacer esto, hacer lo otro. Y de los nervios me encontraba mal, ¿sabes? O sea, me estaba mareando y encontrando mal de lo nervioso que me he llegado a poner solo de imaginarme la situación, ¿sabes? De la ilusión que me hace. Y no poder hacerlo... ¡Fua! La verdad que ahora mismo... No sé, es que no me lo puedo creer. Que tenga la oportunidad de tener un coche aquí, de poder conducir y no poder hacerlo. Es que es... Javi, don't be sad. Oh, Next time man. we're gonna drive. I'm so sad. I know, man. So sad. Me iba a tomar esto como una toma de contacto, o sea, una primera toma de contacto con Ebisu, con estos circuitos y tal. Llevo ya muchos días pensando y dándole vueltas al hecho de comprar un coche aquí y poder venir varias veces al año a derrapar. Sobre todo en los Matsuris principalmente, pues venir una semana, 2 y derrapar durante todas esas semanas. Me jode mucho el ni siquiera haber podido probar, el no haber sentido los circuitos, no haber sentido el coche, porque claro, al final vienes aquí, ¿no? Yo estoy acostumbrado a los chasis que son chasis muy ligeros, que se mueven rápido, y quería probar el Mark II porque al final es una de las mejores opciones para aquí, es lo más fiable, lo más duro también para los accidentes y tal, que suelen ocurrir bastante aquí. Y claro, quería sentir ese chasis, quería probarlo para decidirme sobre si comprar más un S-chasis tipo un S14 o un S13 SR20 o algo así, para pues eso, tener un poco claro qué es lo que quería, ¿no? Al final también el S-chasis me lo conozco mucho, sé exactamente lo que le tengo que hacer para que vaya a lo que a mí me gusta, y el Chaser no, o sea, el chasis de JZX no, me voy un poco vacío, la verdad, en ese aspecto también. Súper triste, ya digo, pero súper mega triste. ¿Qué le vamos a hacer? Igualmente es algo que hay que pensar muy bien. Me hubiera gustado también poder ver los coches que tienen por aquí en venta para hacer una idea, saber un poquito tema de precios, porque obviamente no busco un coche impecable, busco algo que mecánicamente esté bien, pero que bueno, pues que tenga sus hostias y demás para que me pueda salir por un precio accesible, porque al final es que lo voy a reventar yo igualmente. You wanna try this? Ok, voy a probar una lente de Sam. Yeah, thank you, man. Yes. Bueno, esta lente debe ser la hostia, me ha dejado Sam. Es un, no sé si era un 12, 14, algo así, no sé, pero tiene que pillar una visión bastante guay. La idea era eso, el poder probar un chasis diferente para poder tener una idea y poder ver coches aquí que, bueno, poder ver coches, poder ver precios, specs y todo eso. Más que nada por eso, porque yo ese chasis me lo conozco entero, sé exactamente lo que tengo que hacer y sé que si compro uno, lo primero que hago es hacerme un set de suspensiones, enviármelo aquí directamente, llegar unos días antes, montarlo, montarle mis propias manguetas, ya sabéis, hacerle lo que es mi setup, incluso comprar brazos y todo lo que haga falta para llegar, dejar el coche perfecto, fiable y salir a conducir y disfrutar. En cambio el chasis de JZX no me lo conozco nada, aunque sí que es verdad que son chasis que no necesitan prácticamente ni siquiera brazos regulables, sino los planchas muchísimo. O sea, el estar aquí, tener todos estos coches aquí y no poder ni probar el circuito es súper lamentable, pero bueno.